Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en la burbuja de periodista digital. ¿Qué pasa con Ferrovial? Porque de verdad es un tema con el que los españoles están dudando. Nadia Calviño ha cogido una posición, el gobierno tiene su posición concreta, hay líos entre Podemos y el Partido Socialista. ¿Qué pasa con Ferrovial? Pues la verdad es que no debería pasar nada, pero en este país en el que el gobierno se entromete en absolutamente todo, pues lo que han creado es un problema con ramificaciones muy importantes a medio y largo plazo. Lo que ha ocurrido en Ferrovial no es ningún problema, ni debería ser ningún problema, ni además debería ser siquiera cuestión de noticia. Una empresa decide libremente, como empresa, por otro lado, privada e independiente, eh, llevar su sede a un país de la Unión Europea con un objetivo, y un objetivo muy específico, que es el listado dual, ¿no? Llevar a cabo el poder cotizar en Estados Unidos de manera dual. Eso, cualquier persona que se dedique a los mercados sabe que en España es virtualmente imposible, ¿de acuerdo? Y la empresa lo lleva a cabo y además legítimamente y el gobierno no tiene la más mínima, ningún tipo de derecho a interferir y mucho menos a hacer lo que ha hecho, que es enviar una carta a la Junta de Accionistas, una carta además en la que incurre en unas enormes contradicciones en la propia carta y encima, pues primero con un tono paternalista, haciendo algo que es absolutamente intolerable, como es filtrarlo a un medio de comunicación afín, que a su vez, inmediatamente, y siguiendo, por supuesto, las indicaciones del gobierno, infiere que se pueden llevar a cabo medidas de introducción de penalizaciones fiscales arbitrarias por la decisión de mover la sede de un país a otro, que en cualquier caso, y debemos repetir, no debería ser en ningún caso ni noticia ni nada por una sencilla razón. La Unión Europea, igual que todos los países libres, están basados en la libertad del movimiento de capitales, lo que hace que una empresa decida unilateralmente y en su legítimo derecho mover su sede a otro país, hace que una enorme cantidad de otras empresas muevan su sede a nuestro país. El hecho de que una empresa gane un concurso público no significa que el dinero sea público, ni muchísimo menos que la empresa sea del Estado. El hecho de que una empresa gane un concurso público es exclusivamente una transacción entre un agente, el Estado, que necesita un servicio y una empresa que lo puede ofrecer al mejor coste y en las mejores condiciones. Estamos en una situación tan absolutamente aberrante que no es titular de todos los periódicos como debería ser el hecho de que el gobierno utilice tácticas que yo solo he visto en, por ejemplo, El Padrino, en películas de la mafia, para introducir la aleatoriedad, la inseguridad jurídica y encima, con una carta, con un tono paternalista en el que el propio gobierno dice que hay que explorar vías para poder hacer lo que va a hacer Ferrovial. Es decir, que no se puede hacer como lo quiere hacer Ferrovial en España. Don Daniel, el argumento que utiliza el gobierno también habla de patriotismo. Cuando una empresa se va de España para pagar menos impuestos, para no hacer ese esfuerzo que la ciudadanía necesita, ¿cómo desmontar de alguna manera este argumento? ¿Realmente hay una falta de patriotismo por parte de Ferrovial o por las empresas que se van de España porque tienen que pagar más impuestos? Es que no se va por una cuestión de impuestos. Ese propio medio al que le han filtrado de manera absolutamente indignante la carta, publicó que el efecto fiscal de mover la sede es prácticamente inexistente porque, como ha repetido en
innumerables ocasiones Ferrovial. Ferrovial va a seguir creando empleo en España, invirtiendo en España y con la misma actividad en España o creciente, y por lo tanto seguirá pagando sus impuestos en España de la actividad en España como cualquier empresa. Pero las empresas no son ni de los gobiernos, ni de los estados, ni de los reguladores. Las empresas son de los accionistas. Y el hecho absolutamente capital que hay que repetir una y otra vez, la razón por la que en la Unión Europea y en todos los países libres tenemos como pilar fundamental del sistema económico la libertad de movimiento de capitales, es porque la Unión Europea y los países libres se benefician muchísimo más porque vienen muchas más empresas a nuestros países, porque unas se van, otras vienen, absolutamente normal. Estamos en la Unión Europea por algo. Holanda es un país de la Unión Europea. No tiene absolutamente ningún sentido. Y por otro lado, los inversion deals, esas transacciones que se hacen para traspasar la sede a un país en donde los impuestos sean más atractivos, son un factor esencial para que los estados se den cuenta de cuando los impuestos son confiscatorios. Y esos inversion deals se dan en todo el mundo. Se dan en todo el mundo y no solamente no se les pone trabas, mucho menos se hacen estas estupideces de cartas a una Junta General de Accionistas en la que encima reconoces la razón por la que la empresa se tiene que ir, sino que además lo que reflejan es que hay una muchísima mayor entrada de empresas cuando tienes impuestos atractivos, nada más. Entonces, si al gobierno le preocupa el patriotismo, la mejor manera de ser patriota es no despilfarrar el dinero de los contribuyentes. Este gobierno ha aumentado en 36.000 millones anuales el gasto político, que no tiene nada que ver ni con la sanidad, ni con la educación, ni con todas esas excusas que utilizan. Este gobierno ha multiplicado por 3 el agujero de la seguridad social. Este gobierno nos va a dejar con el mayor déficit estructural que no habíamos visto desde la crisis financiera. Este gobierno ha aumentado la deuda en 210.000 millones, ha expoliado a todos los ciudadanos negándose a deflactar los impuestos al IRPF, a la inflación, negándose a deflactar los impuestos a la inflación, y lo que está haciendo encima es aumentar los desequilibrios fiscales. Si lo que quieren ser patriotas, que gestionen y administren los recursos del país, que son muchos, y que de los que tienen muchos, ellos, en vez de despilfarrar. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias por atendernos y a ver si aprenden de patriotismo. No van a aprender nada. Gracias por atendernos aquí en La Burbuja de Periodismo.